En cuidar del reparto de un trabajo, no solo de los protagonistas o de un grupo de personajes en particular en aras de una popularidad barata que vende, yace el secreto de crear historias absorbentes, repartiendo su relevancia y comprometiendo a todos como parte vital del desarrollo de un trabajo cualquiera. ¿Es posible crear obras con casts numerosos, compuestos de personajes con roles narrativamente esenciales y perdurables? Últimamente vemos tanta basura que historias tan buenas nos parecen parte de un recuerdo distante, de una era en la que, entre comillas, el anime era bueno. Pero la realidad es que, aunque menos numerosos, trabajos de este tipo ciertamente existen, y simple y sencillamente hay que saber buscar. Una vez reconocida la importancia de un reparto bien hecho y concatenado, ¿cuál es la imagen que éste debería presentar? Pues bien, descríbase esto en dos partes. Para empezar, no importa cuán frugales, larger than life, bonitos, feos, fuertes o débiles sean los personajes, más allá de todas esas características u otras, estos no deben ser solo un despliegue vacuo y esporádico de coolness, sino llaves para conocer mejor a otras personas, pues de otro modo solo pondrán una barrera entre ellos y otros a nivel de interacción, mutilando con ello cualquier oportunidad de otros miembros del cast de sobresalir y hacerse cargo de sus propias líneas narrativas, llevando ello a cínicas improvisaciones, cierres insatisfactorios y en general una percepción de vacío y nadería luego de haber pasado viendo quién sabe cuántos episodios de la entrega de una obra. El segundo paso para darle vida a una historia de esta índole es no tener personajes filler y tratar a cada cual con respeto como plot device, brindándoles una razón de ser legítima en este universo y no solo excusas que acaben por ser elementos mierdosos cuyo fin sea enfatizar lo kawaii o kakoi de fulanito de tal a la cabeza del cast. Más bien, el pensamiento hacia estos personajes debería ser: de no haber sido por él o ella, jamás habríamos llegado a este clímax o conseguido un desarrollo tan intenso. El amor hacia un trabajo se mide a través del mismo amor que se siente por sus personajes. Y aunque, con o sin voluntad para ello, esto sea algo difícil de conseguir, será lo que, a la larga, defina con certidumbre la diferencia de calidad y el carácter memorable entre una historia y otras. Baccano, cuya trama tiene sede en los Estados Unidos de la Gran Depresión, gira en torno a la investigación periodística sobre un homicidio múltiple ocurrido en el interior del enorme tren intercontinental Flying Pussyfoot, con ruta hacia la ciudad de Nueva York. Los encargados de la investigación entonces analizan, parte por parte, la participación de diversos individuos y organizaciones delictivas que coincidieron en el sangriento incidente, y de este modo se analiza una detallada anatomía no solo de los homicidios en sí mismos, sino también de los antecedentes y consecuencias conectados a este, descubriendo poco a poco algo más que mafias y organizaciones cultistas rivalizando por conseguir objetivos similares en el tren. Mucho más a fondo, acá se oculta el porqué de la vida eterna de ciertos individuos en nuestra sociedad y cuya presencia e influencia se ha extendido desde hace más de 2 siglos ya. La trama se analiza desde diferentes perspectivas, en parte grupales, más particularmente por parejas, interconectándose todas, o al menos casi todas, en algún momento de esta, y nos fuerza no a simpatizar solo con una de las partes, sino más bien nos alienta a ponernos en los zapatos de mafiosos, asesinos y bodoques por igual, lo cual, al menos imaginárnoslo, reduce la dificultad de comprender la complejidad de una trama con tantas ramificaciones, yendo y viniendo entre decenas de flashbacks y prolepsis que, interesantemente, siempre son insertadas en el momento más indicado, sin crear confusiones como lo hacen ciertas series por ahí. Entre más se conocen y quedan unidos los destinos de los miembros del cast, se vuelve el desarrollo de la historia más intenso,
a través de un buen número de originales y llamativas tramas, entre las cuales se hallan guerras gangsteriles, asaltos, secuestros, romances inusuales e imposibles, conflictos familiares y una misteriosa serie de asesinatos en contra de personas relacionadas a una poción que concede, sin exagerar, la inmortalidad o, en su defecto, longevidad sujeta a ciertas condiciones. Para hacer la versión animada de un trabajo cuya novelización no concluye aún, es decir, solo un producto parcial, Bacano representa una historia bien consolidada, teniendo de telón de fondo un Estados Unidos sorprendentemente no tan niponizado en términos de acción, humor y romance, en comparación con otros trabajos al menos, con las ametralladoras Thompson, el jazz y la indumentaria cool de regla de la época, pero además narrando un auténtico cuento americano moderno que combina con brillantez, ambición, humor, enajenación, violencia extrema, fanatismo y lo sobrenatural a través de diversos personajes y eras, y dejando bien en claro que, sea quien sea el narrador, siempre y cuando éste sea interesante y eficiente en su rol, el impacto e importancia de una gran historia jamás se ve realmente coartado, sino más bien enriquecido. Ok, he aquí otro anime de elenco realmente extenso, que me limitaré a describir de sus actores más relevantes, aunque ello sea esta vez muy a mi pesar, pues siento que podría hablar de ese hasta por los codos. Isaac Dian y Miria Harvent, de esos nombrecitos hijos de la gran puta ya hablaré después, son asaltabancos que, luego de renunciar a la vida de delinquir, para mejor buscar oro en la costa oeste, con resultados irrisoriamente desastrosos, regresan al cabo de un año a robar dinero de la mafia para poder viajar a Nueva York, y así reunirse con una amistad que les salvará el pellejo poco tiempo atrás. ¿Cómo viajarán a la costa este? Pues montando el Flying Pussyfoot, claro, aportando con ello su vital granito de arena a la trama. Isaac y Miria son un comic relief protagónico que, pese a la violencia y sangre a desatarse, no se halla fuera de lugar. Jamás entienden qué pasa a su alrededor, jamás miden las posibles consecuencias de sus acciones, jamás meditan en su modus operandi o en los resultados de este, y es tal vez el carácter inmedible de su idiotez lo que otros a su alrededor encuentran simpático de ellos, en especial si se trata de matones, viendo en la existencia de la pareja un recordatorio de quiénes son en el fondo, pese a lo moralmente cuestionable de sus profesiones. Estos dos se aman, además, pero en ningún instante ello es un elemento que opaque otras características de la historia, volviéndose tan agradables como bienvenidos como dispositivo argumental. Ahora bien, Firo Procaineso y el objeto de su afecto, Ennis, representan diferentes intereses en esta historia. Por un lado, Ennis es la querida amiga de Isaac y Miria, por la que estos dos van a Nueva York, pero a la vez es un homunculus creado con el fin de ayudar al que sabremos es el principal antagonista de la trama, asistiéndolo en cazar y subyugar objetivos relacionados a la pócima de la eterna juventud o a cualquiera que se interponga en su camino. Firo es el héroe chuloputas desde cuya perspectiva da inicio la historia, en calidad de matón novicio de la familia Martillo. Ambos rivalizan en agilidad, fuerza y pericia para pelear, pero difieren grandemente en personalidad, siendo Firo un literal dispendio de confianza y arrojo, y Ennis una creación sumisa y expedita sin mucha personalidad. Firo y Ennis son tiernos por su contraste, así como también como por lo repentino y certero de sus sentimientos, resultando ser literalmente amor a primera vista. No obstante, aparte de su conexión, en su combinación de fuerzas estará la clave para darle la vuelta a la página de la primera parte de la historia, que tiene lugar antes de los eventos del Flying Pussyfoot, cuando Isaac y Miria roban, por accidente, la pócima de la longevidad, acabando por conocer a muchos de los miembros de las familias mafiosas que componen este cast. Siguiendo con este literal reparto por parejas, Jacuzzi Splot y Nice Holliston son los integrantes clave de su propia pandilla, de poca monta, pero aún así realmente peligrosos. Jacuzzi es un completo pusilánime, incapaz de matar una mosca y llorón irremediable, quien fue a parar a esa pandilla muy probablemente por estar al lado de quien ha sido su amor de infancia, Nice,
su antítesis en cuanto a carácter y disposición a atacar a sus rivales, siendo experta en el manejo de explosivos, mismos que le quitaran uno de sus ojos cuando niña, y hecho por el cual Jacuzzi, como lo buena gente que es, le llevó a hacerse una enorme e irreversible cicatriz en la cara con el fin de reconfortarla a ella. Sobre Jacuzzi pesa una recompensa extendida por la mafia debido a un incidente de venganzas del que irónicamente él no fue responsable, y al mismo tiempo que busca quedarse con un gran botín del Flying Pussyfoot, hace lo posible por proteger su vida y la de sus asociados. Aunque Jacuzzi puede ser ocasionalmente insoportable, la pareja que forma con Holly y la amistad que hacen estos dos en el Flying Pussyfoot con Isaac y Miria lo redimen, dándonos muchos y variados momentos de comedia, ternura e inesperada valentía. Ladd Russo y Lua Klein, por otra parte, representan otra pareja antagónica, en la que el primero es el más sobresaliente e importante a nivel de trama. De hecho, acá Ladd lo es todo, pero no en un buen sentido. Ladd es el asesino más implacable y sadista de la familia Russo, gozando de hacer sufrir a aquellos que, según su criterio, se sienten a sí mismos superiores en fuerza o a los sabelotodos. Usa una escopeta, y la idea de abrir la cabeza a alguien de un disparo es solamente algo para entusiasmarlo. Él, otros elementos de la familia Russo y Lua, su amante, de la que supongo ha de saberse más en la novela porque acá no nos dicen casi nada de ella, montan el Flying Pussyfoot para ajustar cuentas, por así decirlo, y sus caminos coincidirán con el de la mayoría de los personajes antes citados, desatando una gran mortandad y un buen número de muy memorables peleas. En fin, Ladd y Lua representan un amor sadomasoquista en el que Ladd disfruta de la sola idea de llegar a asesinar a Lua, lo cual presume a cada rato, y ella da reciprocidad a este deseo con igual excitación por llegar a ser asesinada por él, con una pasividad y silencio ora cómicos o espeluznantes. Sí, yo también pensé que eran el uno para el otro desde el primer momento. Y bueno, ¡capau! Vino y Chanel Laforet representan la pareja explosiva de la que no podemos evitar enamorarnos. Vino es un subconductor de tren que oculta bajo su uniforme la identidad del más poderoso asesino del mundo de Lampa, así literalmente overpowered, y Shane es la hija de Hughie Laforet, uno de los inmortales del siglo XVIII, alrededor del cual gira un culto, los Lemures, quienes buscan librarlo de prisión por pena de conspiración, tomando como rehenes a los pasajeros del Flying Pussyfoot a modo de usarlos como tarjeta de intercambio. Shane ingresa con los Lemures al Flying Pussyfoot pretendiendo seguir la causa de la liberación de su padre, pero en el fondo sabe que los Lemures solo quieren usar a Hughie para obtener el secreto de su inmortalidad. Vino, despertando su furia luego de chocar con los Lemures y los Russo en el tren, comienza a asesinarlos poco a poco y su camino acaba por cruzarse con el de Claire, quien de paso se halla en medio de una confrontación a muerte con Ladd. Estos tres sobre el techo de un tren en marcha en mitad de la noche. Bueno, solo digamos que esta es una manera de decir epicness en anime. Otro resultado de esta pelea es que Vino quede patas arriba por Shane, quien, a pesar de ser muda, se entiende a la perfección con el asesino legendario con gestos y acciones. Como último detalle es preciso mencionar, aunque sea de paso, que tan importante la trama como los anteriores son los componentes de la facción de los Inmortales, representados principalmente por Mai Zavaro y Gerard Coates, siendo el primero la representación pasiva de dicha inmortalidad, neutral y en paz con otros, y el segundo el ambicioso y desalmado, no conformándose solo con no morir, sino con obtener las habilidades de otros eternos, asesinándolos para quedarse con sus conocimientos y experiencias, y así llegar a ser el último y más poderoso de todos. El otro grupo que es imprescindible mencionar son los hermanos Gandor, cuyo poderío mueve los hilos del mundo del crimen, influenciando el proceder y decisiones de los demás personajes, así estén involucrados con ellos directamente o no. De hecho, uno de los hermanos Gandor viene con un plot twist tipo Big Brother, que les sorprenderá mucho, pero del que no hablaré acá porque de hacerlo capaz les echo a perder toda la serie. Además, el cool mafioso lo monopolizan ellos casi en su totalidad. El otro porcentaje se lo llevarían Vino y Firo. Y si no fuera por ellos, Bacano
no se percibiría como una serie que se desenvuelve durante la era de la Gran Depresión. Y sí, los conocedores me van a venir a decir que tengo que hablar de los chinegros del periódico que provee información a los mafiosos, a los trágicos hermanos Genoard, a Cheskun y a los periodistas a cargo de la investigación en primer lugar, Gustave Saint-Germain y Carol, sin cuya narración indirecta la historia tendría más pies que cabeza, pero saberlo ya les toca a ustedes, amiguitos y amiguitas, así que buena suerte. Como ya antes dije, aparte de la riqueza de su cast, Bacano destaca por llevar un ritmo narrativo balanceado que, aunque difícil de agarrar al principio, conforme vamos entendiendo la importancia central de Flying Pacific para el manejo de los tiempos, el oleaje de los flashback y flash forwards deja de dejarnos estupefactos sin tener idea de dónde estamos, que es una tarea con la que otros trabajos de narrativa no lineal tienen mayor dificultad, como por ejemplo Suzumiya Haruhi no Yuzu. Es evidente que me gusta mucho también cómo los personajes no son necesariamente estáticos a nivel de desarrollo psicológico, cambiando conforme las situaciones a su alrededor ejercen su influencia sobre ellos, con excepción de Isaac y Miria, quienes puede que jamás vayan a crecer en sus mentes y corazones. Otra cosa digna de celebrar de Bacano es que si alguien muere no es por gusto, y cada vez eso viene con explicaciones, mensajes y cambios importantes en la trama, mandando las matancingas copy-paste a la mierda y así elevando la importancia de los miembros del cast, por muy numerosos e insignificantes que puedan ser en apariencia sus roles. Y la conclusión de Bacano. Como la de Karkato Sakura, se esfuerza en ser, hasta donde le es posible, detallista durante un episodio final completo en cuanto a los destinos de los involucrados, tratando de ser lo menos ambigua posible, pero a la vez dando a entender que el presentado no es necesariamente un epílogo como tal, sino más bien el principio de otras historias derivadas de la vista, que es una manera por demás suspicaz de incitarnos a comprar y leer las novelas en las que esta cosa está basada, y así enterarnos de todo lo que no se nos contó por falta de tiempo, presupuesto e inconvenientes así, juas. Igual la conclusión está a la altura de la narrativa que llevó a Bacano hasta ahí, y a no ser que diálogos inteligentes sean un obstáculo que les impida disfrutar de un trabajo cualquiera, realmente les entretendrá. Bueno, ahora sí, ya puedo decir que quien quiera que escogió los nombres de Bacano la cagó casi totalmente, ya sea paseándose en los nombres, en los apellidos o en el nombre completo de muchos de los personajes, haciendo difícil la tarea de tenerle respeto a la historia y a los temas que ésta trata. O sea, lo de Jacuzzi tiene de neoyorquino tanto como Isuro Kamikaze Tanaka tiene de nipón. Además, por mucho que adore literalmente el humor de Isaac y Miria en escena, debo a la vez admitir que algunos de los chistes en su haber no son realmente graciosos. Y de hecho, algunos de los sketches humorísticos de Isaac pueden ser tan ridículos que desesperan. En tercer lugar, debo poner el hecho de cuán overpowered se haya Vino, pues por la grandeza de su epicness se echa de ver de primas a primeras que no le va a pasar nada. Y por instantes hasta ni chiste tiene. O sea, eso de esquivar con facilidad hasta balas de rifle Springfield no es ni del hombre plástico. Y mi lista de quejas no quedaría completa si no incluyera en ella la repulsiva intervención de Graham Spector en la trama, cuya llave de tuerca gigante en calidad de boomerang, en combinación con su actitud de yakuza imitador de Elvis de Roppongi, componen por desgracia buena parte del último arco de la entrega animada de Bacano, en donde se deciden principalmente los destinos de los Genoard, Vino y Shane. No tendría que estar ahí, y lo que sea que le haya dado relevancia al verde Narita Ryogo, puedo atribuirlo únicamente a un craso estado de enajenación mental.
Bacano es, para comenzar, una historia narrada magistralmente, pese a las dificultades que representan el excéntrico curso de su historia y los múltiples puntos de vista abordándolo. Para seguir, sus personajes tienen un background sólido, exceptuando al pendejo de Graham, y una fuerte conexión con otros personajes para completar sus dilemas mutuamente, ya sea en calidad de aliados o antagonistas. Y no podría perdonarme a mí mismo el no mencionar el soundtrack de esta serie, el cual no solo es absolutamente cool, sino que está interpretado muy profesionalmente por músicos que saben de verdad lo que es tocar jazz, que contagia a los demás. La animación es de esas que dejan huella, generacionalmente hablando, tanto por la belleza de los trazos puestos en los personajes, el background y las técnicas de movimiento, así que luego de decir todo esto, Bacano puede describirse en su totalidad como una serie bacana, que en Colombia sería sinónimo de algo impresionante y jodedor. ¿La recomiendo? Bacano es un estupendo producto narrativo y de animación, pero así también exige un poco de concentración y calma, así que si no tienen la paciencia para armar, o tratar de armar siquiera, la segmentación de la ruta de la trama, esto no es para ustedes, así que váyanse a ver alguna mierda fanservicera que les dé la comidita en la boquita. De lo contrario, señoras y señores, con mucho gusto, bon appetit. Está entre mis favoritas en alguna categoría. Bacano ha sobresalido conmigo, como ya sabrán algunos, por su final, por ser una de las mejores series que haya visto en los últimos 14 años, y a la vez uno de los trabajos que no tienen lugar en Japón que más me han gustado. Pero además de esto, yo metería de Bacano en un top a Vino como un grandioso y exquisito antihéroe, y al cast del trabajo en general por ser uno de los más sólidos y mejor argumentados que haya tenido el privilegio de presenciar, junto con Fullmetal Alchemist y Ginga Utensil. La volvería a ver en cualquier momento. Y si alguien me pregunta si quiere ver Bacano conmigo, mi respuesta probablemente será: bienvenidos a bordo del Flying Pussyfoot.